Lo invisible. Desde la infancia nos mostraron un mundo simplificado. Niños fútbol, niñas muñecas, papá, mamá, hijos y perro. Estudia, trabaja, encaja. Todo normativo, todo homogéneo, todo irreal. Porque todo lo que cotidianamente se visibiliza no es todo lo que existe. Porque a veces, por desconocimiento, por costumbre o por miedo, hay realidades ocultas u ocultadas. Y así, a lo largo de la historia, identidades, deseos y sueños han sido ignorados y excluidos. Personas y colectivos que aprendieron demasiado pronto que lo suyo no cuenta, que lo suyo no es normal. Y si la diversidad existe de forma natural, lo que no es normal es invisibilizarla. ¿Y si nombrar, incluir y visibilizar fuera también parte del currículo escolar? ¿Y si la finalidad de la educación fuera vivir en paz y armonía con la diversidad de la vida? Ponte las gafas porque empieza No estudié para esto. No estudié para esto. Un podcast de la Red Internacional de Educación en Alianza con Ashoka. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No estudié para esto. Hoy estamos en la Universidad Camilo José Cela, que nos acoge hoy en sus estudios, con un equipo increíble detrás. Equipazo que está haciendo posible que sea un éxito este episodio dedicado a un tema muy profundo, que es lo invisible. Totalmente, ¿eh? Y además que lo invisible no es invisible. O sea que ya no queremos más cosas invisibles que son naturales. Así que venga, vamos a sacar todo lo que haga falta y vamos a pintar el mundo de colores, porque el mundo es de colores, no es blanco y negro. Y vamos a aprender a mirar, ¿no? Yo pensaba mientras preparábamos este episodio, una inquietud que tengo, y es si algún día, desafortunadamente como profe, cometí el error de invisibilizar a alguien o permití que alguien no fuera visto en mi aula o en el cole. Y eso me genera mucho dolor y mucha preocupación. Ay, pero creo que a veces hay que relajarse un poco porque también, sabes, mucha presión. Y también estaba pensando que en realidad, fíjate que como no podemos reconocerlo todo, hablar de todo, creo que la tareita que tenemos como profes, quizá como educadores, es visibilizar lo menos cotidiano. Para que realmente, si no lo vemos, al menos que alguien nos hable de ello. Porque si no tenemos una visión muy acotada a nuestra realidad de nuestra casa o nuestra realidad de nuestra familia, ¿no? Entonces creo que realmente pues hay que subrayar. Si tenemos en el cole un estudiante que en vez de hacer fútbol como el resto hace otra cosa, vamos a contarlo más eso, ¿no? Entonces creo que ya que es difícil hablar de todo y reconocer todo, reconozcamos donde hay más diversidad, donde hay más diferencia, porque nos va a enriquecer mucho más, ¿no? Sí, que la vida es diversa y un aula es diversa, ¿no? Yo siempre he pensado eso. Totalmente. Qué penita pensar de manera homogénea. Sí, antes estaba pensando en la típica frase esta de... que soy ahora de... ay, mira ahora cómo son las cosas. Ya, antes no era así, ¿no? Esto ya no antes era así. Bueno, es que antes a lo mejor justo pues no se visibilizaba, claro, ¿no? no se miraba. No se miraba, ¿no? Entonces ya, ojalá que abramos más y más los ojos. Así que en este capítulo vamos a abrirlos muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y justo antes de comenzar, y de comenzar con el invitado, que tantas ganas tenemos, y que yo estaba hablando antes con él, y creo que, bueno, yo solo quería preguntarle cosas, hablar más cosas, porque, por favor, cuando hablas con alguien interesante, vibras, ¿no? Y es como, ay, por favor, quiero saber más. Pero antes tenemos que hacer el espacio a la ONG que hoy queremos visibilizar justo, ¿no? Y que además también el invitado tiene una conexión con ese clown, porque Sunny Clown, que es esta ONG que lleva pues más de 20 años visitando los hospitales a estas personas vulnerables que a veces están solas, que están en un momento difícil y que les hacen reír. Pero es que además de hacerles reír, les acompañan en su día a día, en lo más difícil, en hablar, en atender, en escuchar. Y qué bonito que por un lado siempre te acompañen las personas, que te cuiden, y luego que tengan esa herramienta, como pueden tener los clowns, tan potente que es el gesto, que es la sonrisa, que es la observación, que es la calidad, ¿no? Así que muchas gracias a Sunny Clown por este trabajo que hacen, y por favor, pues les buscamos en redes, vemos dónde están, y les damos fuerza y todo el ánimo para que sigan, ¿no? Así que Sunny Clown siempre. Siempre. Y mira qué camisetas más bonitas llevamos. Sí, Ole. eso que no se ven enteras, pero son preciosas. Y al que no nos escuche, pues luego lo puede chequear Sunny Clown, pero gente muy, muy, muy bonita. Gracias, Verónica, su fundadora, por haber estado aquí acompañándonos, ¿no? Qué bueno. Pues ahora sí, vamos a presentar sin dilatar más este momento a nuestro interesantísimo invitado de hoy. Y es que, con ustedes, el activista que convirtió envejecer en un acto político, el hombre que convirtió la invisibilidad en lucha, la soledad en comunidad y el silencio en derechos. El fundador de Refugios que no cierran puertas, la voz que dio espacio a quien sobrevivió en silencio, el guardián de la memoria y luchador por la dignidad, Federico Armentero.
Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pero es que estamos fuerte, ¿eh? Escuchar todo eso es como ¡pah! Te da como impacto, ¿eh? Impacta. Hemos elevado a tope. Ahora mismo te tenemos ahí arriba. Ya. ¿Eso eres tú? Pero es que eres tú. Sí, lo que pasa es que creo que el ser, que teníamos que ser todos así, ¿no? Arrimar un poco el hombro para cambiar este mundo y que este mundo sea más feliz, ¿no? Que es lo más importante, es la felicidad. Es estar a gusto, es saber convivir con la comunidad, ¿no? Total. Qué bueno. Y autorreconocernos también. También. Todo lo que hemos dicho lo merece. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que yo soy de una generación donde eso no se nos permitía. Y nos han educado a que no, el reconocerte no, porque eres vanidoso, porque eso es malo. O sea, tú tienes que pasar por ser muy sumiso. Entonces, claro, todo eso a veces te choca, ¿no? Pero sí, claro, tienes que reconocer porque ha sido parte de tu vida, has dado mucho tiempo y has quitado mucho tiempo a otras personas, ¿no? A tu familia, y eso a veces te pasa factura. Pues para eso estamos aquí, para subrayar, reconocer, que creo que reconocer es justo. Sí. Y además, en muchos lugares a los que vas, que te entrevistan, etcétera, pues hablan de todos tus logros y de todas las cosas, pero hoy también empezamos por una parte que es fundamental, que es la vida escolar, y comenzamos siempre esta sección conociéndote un poco más de ti con un juego. Es un ping-pong. Vale. Pregunta rápida, respuesta rápida, y luego nos extendemos en tu infancia. Así que vamos con las preguntas rápidas. Venga. ¿Preparado? Yes. Vamos. ¿Asignatura preferida en el cole? El gimnasia. Bien, un momento, un segundo. Vamos arriba, esa gente de la gimnasia. Educación física. ¿Última fila o primera fila? Siempre primera, pero era porque era por el apellido. El apellido siempre estaba. Y entonces, y me acuerdo, fíjate, que yo que era muy cotillo, estaba en la primera fila y los profesores estaban hablando en la última y me dijo el profesor, Federico, recoge esa oreja que te la voy a masticar. O sea, que ya era yo cotilla, estaba yo ahí. Qué bueno. Federico, ¿tu apodo en el cole? Puchi. ¿Mano levantada o mirada hacia el suelo? Yo era más de mirada hacia el suelo. Me daba mucha vergüenza. Tenía mucho miedo a que se me descubriera. ¿Juego preferido en el recreo? En el recreo. ¿Qué hacías en el recreo? ¿Fútbol, bocadillo, cotilleo? Sobre todo cotilleo. Darle la lengua. Mira. Qué bueno. ¿Qué se te daba mejor? ¿Leer en voz alta, dibujar o resolver problemas de mate? Resolver problemas de mate, fíjate. Además me gustaba mucho. Las matemáticas me gustaban un montón. Ya montamos el spoiler, como siempre, de una persona dedicada a lo social y las letras y que engancha con la ciencia y la matemática. Bien, y la última pregunta. ¿Primer amor del cole? ¿Innombrable o inmemorable? No es inmemorable, porque claro, yo me enamoré de alguien que no se nos estaba permitido, ¿no? Estaba de un compañero. Se me caía la papa y tenías que aprender a que eso no se te notara. Fíjate. Entonces era un machacarte, ¿no? Te estaban enseñando a tener esa homofobia interiorizada, que tú eres el malo, tú eres el que, y además no puedes decirlo porque si no le maltratas a la otra persona, ¿no? O sea, y se notaba, vamos, era una cuestión que se nota. ¿Un amor vivido oculto? Sí, claro, porque además y en otro, y pensando, porque no podías hablar con nadie de estos temas, ¿no? Claro. El decir, bueno, pues a mí me gustan los hombres, es que soy una mujer. O sea, y no era el concepto de transexualidad de ahora, ¿no? Porque a lo mejor, si se sabe todo lo que se sabe ahora, a lo mejor hubiera dicho, pues... Pero entonces, porque con nadie podía, porque lo normal era de que si entre comillas, me ha hecho entre comillas. Era, si tú te gustan los hombres, es que eres una mujer. Entonces, pues bueno, pues yo me llamaba muchas veces. Además jugaba en mi imaginación a que yo era la profe. O sea, era la profe.
Entonces, qué interesante. Que no es curioso entonces, afortunadamente ya no tan curioso ahora, que hayamos podido separar, ¿no? La identidad sexual, la identidad de género, la orientación. Qué suerte que hoy sí podemos, ¿no? Poner palabras y reconocernos en sentir y en identificarnos sin asumir que si nos gusta el mismo género somos el otro. Claro, yo creo que sí, que eso lo hemos conseguido, sí. Hemos sido como sociedad, ¿no? Y aunque en el sistema educativo le cuesta entrar, porque los políticos ahí están un poco en contra de eso, de dar herramientas para que tú puedas vivir una vida y que no pasa nada, el ser lo que eres lo que eres y nada más, ¿no? Qué bonito. Federico, te queremos abrir un espacio para que nos cuentes en general cómo fue tu paso por el cole, cómo eras como estudiante, qué recuerdas. ¿En qué colegio? Claro, es que tuve varios. Yo éramos de la generación de que se generaron. Bueno, estábamos en un barrio, estaba en el barrio de Entrevías, que eran las casas que eran domingueras. Se llamaban domingueras porque nuestros padres tenían que ir los domingos en vez de pagar la entrada, pues pagabas con... Mi padre era fontanero, pues entonces hacía la fontanería, el otro. O sea, era una especie bastante buena social, ¿no? Pero claro, estabas entre vías, o sea, era una isla rodeada por vías. Además fui el primer niño que nací allí en el barrio. Entonces, bueno, pues me tocó todo ese despertar del tardo franquismo, ¿no? De todo ese malestar que había. Y entonces, bueno, fuimos también los que íbamos a un colegio privado, un colegio, eso era una granja, nos metían ahí, era una casa y te metían ahí, te daban palos, te cambiabas de curso porque te daba la gana, no estaba nada arreglado, no te gustaba lo que te iban a hacer y te cambiabas. Yo estoy en segundo. Entonces, es que éramos... Luego nos cambiamos a la Nacional, porque empezaba la Nacional, y estas eran las sillas de las nacionales. Estamos sentados ahora... En las concepto de colegio nacional. Siguen siendo, ¿eh? Son actuales. Sí, son actuales, pues llevan años. Y después pasé en un intervalo a un colegio de frailes, pero muy poco tiempo porque era muy lejos y no querían mis padres, porque sí que se tenía ese concepto que los curas pues tenían mejor educación, ¿no? Era una historia. Pero entonces yo luego me cambié al instituto, porque también cambié con 10 años para hacer el bachiller. Y después ya mi padre, que era del Partido Comunista, pero yo no lo sabía, que mi padre era del Partido Comunista, y cuando tuve 12 años ya me mandaron y me matricularon en una escuela, 1 de Mayo, que era, además fijaros el nombre, en esa época, llamarse 1 de Mayo, que es cuando, con 12 años, y ahí es donde realmente cambié, donde no entré en un mundo donde importábamos, ¿no? Porque los demás escuelas... Pero esa escuela no era nacional. No. O sea, era una escuela... Era una fundación. Como clandestina, una... Sí, lo que pasa es que, era de la del Padre Llanos. El Padre Llano, como sabéis, o si no, fue el director espiritual de Franco. Lo que pasa es que en un momento de su vida, como San Pablo, se cae del caballo y dice, aquí no puedo estar, tengo que hacer otra cosa. Y se mete al Partido Comunista. Y abre y genera pues todo un movimiento social en el Pozo del Tío Raimundo. Wow. Entonces lo primero que hace es una escuela, luego hace para la gente trabajadora, hace dentro de la iglesia también, que estaba la iglesia claro. Y todos los compartimentos, ¿no? Y eso pues nos dio, nos abrió los ojos a un mundo que era muy necesario en esos momentos, porque ya se estaba pues muriendo Franco, y entonces nos preparaban ya para la democracia, porque sabían que íbamos a seguir, que la democracia la íbamos a tener que construir nosotros, ¿no? Entonces era muy emocionante el tener en tus manos
el saber que gracias a esa educación, a esos profes que eran abnegados, o sea, ellos venían con nosotros, nos llevaban de excursión, se preocupaban, nos llevaban al teatro, nos enseñaban música, nos enseñaban a comer, porque no sabíamos comer. Wow. Para poder utilizar los tenedores, los cuchillos, o sea, la paciencia que tuvieron con nosotros fue impresionante. Y luego cómo se abrieron también a la coeducación. O sea, donde nosotros entrábamos en el claustro, éramos igualitarios. Había tantos profesores, tantos alumnos, y las votaciones había que ganarlas. Wow, o sea, estamos hablando, fíjate, de un momento franquista, sí, final de una época donde la mayoría de colegios estaban siendo, pues continuaban con la idea de un régimen o con la idea más o menos del sistema que se llevaba, y mientras estabas comentando que en este colegio se está preparando para una nueva sociedad, y lo que se estaba dando ahí pues es... Muchas veces digo que hay cosas de siglos pasados que todavía tenemos que rescatar, ¿no? Claro. Porque probablemente esta escuela era ya más innovadora que muchas de las que tenemos hasta ahora mismo, ¿no? Entonces fíjate que esa visión que tenía ese padre y que tenía esos profesores de decir, bueno, aquí podemos entregar las llaves, las herramientas para lo que viene ahora, ¿no? Sí, además nos preparaban y votábamos y teníamos asambleas y era algo que no era fuera, no podía ser fuera. Y a mí en mi identidad fui muy respetado allí, mientras que en el instituto, cuando tenía... no, porque me llamaban maricón y yo me tenía que pelear. Además, no permitía, me peleaba, me rompían, nos pegábamos. O sea, era algo... Y aquí un respeto, un acompañarte, ¿no? No podían hacer nada porque en ese momento la ley te metían en centros penitenciarios. Sí. La ley... que además de tiene peligrosidad social. Que tiene una fecha de abolición. 26 de diciembre. Que justo es el nombre de la fundación. Claro, qué bonito, ¿no? Claro, y todo eso te respetaban, intentaban como corregirte, pero sin hacerte daño, ¿no? Decían, te querían dar herramientas, decir, no vayas por ahí, que por ahí no puedes ir. Entonces, pero yo no lo sentía que me estaban machacando, sino que me estaban acompañando. Claro, interesante. Te estaban intentando meter en la normatividad. Claro, porque si no... Claro, porque en ese momento, claro. Además se lo dije cuando salí del armario y fui allí, se lo dije, soy maricón. Y todos, ya lo sabíamos. ¿Y por qué no me lo dijisteis, tíos? He dado una vuelta en mi vida. He dado más vueltas que... Y si me hubierais acompañado, o si me hubierais... A lo mejor no hubiera llegado aquí. Y entonces, sí, pero no te lo podíamos. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Y que es cierto, ¿eh? Es cierto. En ese contexto totalmente. Claro, es cierto. Y dice, pero es que si no te teníamos que haber denunciado y haber dicho a la policía, esta persona es... Entonces, porque eras enfermo. Estábamos catalogados como enfermos mentales. Bueno, yo era de fresa un poco, pero mental. Qué fácil también a veces mirar atrás y en este mundo también que nos encanta juzgar, mirar y juzgar, pero también esas personas hacían lo que podían con lo que sabían en el momento en el que estaban. Y eso pasa mucho, que todos incluso nosotros mismos nos hemos juzgado con, ay, ¿por qué no hice esto bien? ¿Por qué no hice esto de esta manera? ¿O por qué no mis padres? ¿O por qué no mis profesores? ¿O por qué no mis abuelos? Ojo, que también hay que entender el momento histórico, las herramientas que se tienen, la capacidad que tiene uno, etcétera, ¿no? Sí, a mí también en lo de la gimnasia, ¿no? De que en ese momento era gimnasia, no era educación física, era gimnasia. Entonces el profe nos llevaba al gimnasio y tenías que saltar el potro, el plinto y todo eso. A mí me encantaba eso de ser una cabra, me encantaba. Entonces, bueno, pero lo que nos impactó, ¿no? Y nos ayudó mucho es que nos teníamos que duchar. Y entonces teníamos que desnudarnos. Bueno, eso fue también luego al final ya estábamos tan acostumbrados todos que íbamos ahí con el agua, nos duchábamos, jugábamos, la pasábamos muy, muy bien. O sea que se preocuparon mucho también de quitar tabús, de que no pasa absolutamente nada. Sí. Porque no nos podíamos poner la toalla para quitarte el calzoncillo, nada.
ahí eras... Muy liberador. Por eso digo que yo he tenido una suerte bárbara de haber caído en esa escuela, ¿eh? Una escuela... Federico, ¿no es la infancia que quizás es tan común escuchar, la infancia escolar de alguien, ¿no? Claro, además, fíjate, era el muy estudioso. Claro, tenía que estudiar mucho, porque tenía que sustituir y tenía que demostrar al mundo que era buena persona, porque sabía que fuera de la escuela no soy bueno. Entonces, ¿cómo que no? Yo voy a demostrar. Entonces, era como un karma que tenía yo de demostrar. Y entonces, claro, tenía unas notazas impresionantes, grandes, porque luego también era complicado porque yo soy disléxico. Yo creo que muchos maricones o muchos del colectivo hay que hacer un estudio, ¿eh? Porque lo sé, porque estuvimos el año pasado en una fiesta allí en Galicia y empezábamos todos con la muñeira. Entonces, venga a la derecha, en vez de la derecha, todo, esto ya es para todos, ¿no? Pues al ser disléxico y no, en ese momento no se podía, no había ni herramientas, ni te podían ayudar, Entonces, claro, pero ¿eso qué me supuso? Porque yo leía y no entendía. Tenía que leer y leer y que leer y aprender poesía. Doble de esfuerzo. El doble, triple y cuádruple, ¿eh? Era algo, pero yo creo que fue la cabezonería de decir, yo quiero estar aquí en este mundo. Esto me salva, esto me ancla a la normalidad. Claro, a la normalidad. Yo no quiero ser excluido. Claro. Sí. No quiero ser excluido. Fíjate con lo que estabas antes diciendo de los tabús y qué bonito que llegar a un colegio, unos profesores que te ayuden a quitar tabús, ¿no? Imagínate que fuera una escuela en la cual se ponga en una lista los tabús de la sociedad y de las personas, ¿vale? Los que arrastramos todos por generaciones, ¿no? Y la escuela evalúe al final cuánto te has sido capaz de quitar. Imagínate, ¿no? Bueno, el miedo al cuerpo a ver cuerpo desnudo, el machismo que tenemos, el patriarcado que tenemos, el adultocentrismo que tenemos. Se hace la lista de todo, el consumismo, de todas las cosas y dice, vamos a ver. Este niño viene con esto porque ya viene instalado, probablemente, viene instalado ya en la mochila cultural, en la mochila familiar, y vamos a ver si con cuántos aligeramos esa mochila al final, ¿no? Sería interesante, Sería, ¿no? Muy Sí. interesante, sí. Y que lo hagamos como adultos también, revisarnos, claro, ¿no? Claro, pero yo creo que la educación o el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, ¿no? Te queda, no puedes decir hasta aquí, no. Yo por eso que por estar en ese colegio rojo, no me permitieron, porque yo hice electricidad, porque había mecánica, en ese solamente era de formación profesional, y era oficialía industrial, no era la de formación profesional. Claro. Luego yo fui el último en todos los cambios de legislación y entonces si suspendías tenías que irte a lo nuevo. Y entonces era como un que te persigue y te está persiguiendo. Y entonces fui y yo quería ser enfermero. No, bueno, enfermera, me gustaba ahí el tema. Y entonces cuando llegué a la facultad a matricularme y vino el rector y casi me mata. Me dijeron que yo no tenía vergüenza, que yo estaba en una lista negra por estar en un colegio y haber hecho alarde entonces me quedé en esos momentos había 2 años de prohibición. Y en ese momento, claro, era ATS, ayudante técnico sanitario, y luego entró la diplomatura en enfermería. Ya tenías que tener pues yo soy del PREU. A mí somos los chicos y las chicas del PREU, como la Karina. Entonces me encanta eso. Pues estábamos en una situación de siempre ir corriendo para que no te pillara la última. Y te sacaron de la universidad por rojo. Claro, no pude entrar, o sea, no pude. Entonces cambié a educación porque ya tuve que trabajar. Luego también pasó algo desagradable porque mi familia y mi madre sobre todo, pues ella entendía y ella sabía que yo era gay, que era maricón, pero en esos momentos era como una desgracia era algo malo, era algo que no podías decir y entonces me tuve que ir de casa, fui de casa y entonces me tuve que ir a trabajar a un centro, me llevaron de esos centros que había antes
de esos que es donde salimos los educadores, ¿no? Del Instituto Nacional de Asistencia Social, que era la beneficencia de Franco. Entonces a mí en ese momento es que estuve en un tris de que me pillaran, que me metieran a los centros de reformas, pero aún así me metieron en ese centro que era prácticamente un poco para decirte, eres algo raro en esta sociedad, ¿no? Pues yo quiero rescatar qué fortuna que hayas acabado dedicándote a educación. Qué suerte haberte tenido de este lado. Yo creo, pero porque ese colegio, en la escuela, 1 de Mayo, nos dio esos valores. Claro. Nos lo entendimos, los hicimos nuestros, porque veíamos que teníamos que ayudar y colaborar a cambiar este mundo, un mundo, como decíais antes, de grises. Sí. De grises. Creo que es el color, ahí entra el color. Y creo que eres plenamente consciente de que esta realidad que viviste tú en la infancia no fue la realidad típica de otros hombres u otras mujeres que tuvieron que ocultar su identidad o su orientación sexual, ¿no? O cualquier situación no normativa. Que lo de otros se sigue haciendo, por cierto. Sí, por supuesto. No, totalmente. Y que con esa empatía, pues sabemos que trabajas para la lucha contra la soledad, especialmente visible, ¿no? Entre personas mayores y personas mayores del colectivo, y traemos un experimento que te queremos contar vinculado a la soledad. De antemano nos pone muy felices que tú no te hayas sentido tan solo en esta etapa tan vulnerable, ¿no? Que es la infancia y la adolescencia. Y es que este estudio sobre la soledad lo desarrolló a principios del año 2010 una investigadora que se llama Julian Holt-Landstad de la Universidad de Brigham Young en Estados Unidos. Y ella decidió investigar algo muy concreto, y es qué vínculo hay entre la mortalidad y la soledad. Y lo hizo con un metaestudio. Se dedicó a investigar y a revisar las situaciones de más de 300.000 personas de diferentes países. Y ella, por un lado, analizaba la soledad percibida, el aislamiento social y la calidad de las relaciones sociales. Pero las comparaba con un dato que no es nada subjetivo, que es si esa gente vivía más o moría antes en función de cuál era su realidad, esa soledad percibida o esa situación de aislamiento crónico. Y descubrió algo muy, 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 muy contundente y yo diría que sorprendente. Y es que las personas que sufrían soledad crónica o aislamiento social tenían un riesgo de muerte prematura hasta un 32% mayor que las personas que tenían relaciones sociales significativas. Y para entender la magnitud de lo que es un 32% más de probabilidad de morir en situación de aislamiento o de soledad, ella especificó que el impacto de la soledad para la salud es el mismo impacto que fumarse 15 cigarrillos al día. Es un impacto mayor, por ejemplo, que la obesidad. Y en una frase de la investigadora, ella concluye este experimento diciendo que la soledad acorta la vida y que la soledad es un problema de salud pública. Sí. Fíjate si eso fue importante, que Irlanda fue el primero que metió el Ministerio de la Soledad. ¡Wow! O sea, que era importante en ese sentido. Yo en eso sí que lo digo que sí, porque además cambias la vida a muchas personas, ¿no? En la fundación, en todos estos años que he estado, han venido personas mayores, solas, que estaban con ideas de suicidio, es decir, no me vale la pena, y es una cuestión, claro, así mueres antes, es decir, no tengo más fuerzas para seguir aquí, no encuentro un proyecto de vida, ¿no? Me han abandonado toda la vida, no me he sentido integrado, me han machacado, me he tenido que ocultar. Y el demostrar, y es lo que dice la investigadora, ¿no? Darle un abrazo, un beso y decirle que vales, eso les para el chip. Y empiezan a buscar otra, mira, vamos a construir, ¿no? Es lo que es la educación, a darle esas herramientas, el decir, todo eso que te han construido lo tienes que deconstruir. Porque, y fíjate, uno que es Antonio, que me dijo que ya tenía el veneno y todo para suicidarse, que ya tenía, y ahora mismo esto fue hace más de 10 años. Y ahora está casado, se casó con un hombre, está súper bien. O sea, ya. ¿Por qué? Porque ha superado ese y ha sido consciente
de que esa soledad nos lo han metido, pero en el ADN, sobre todo al colectivo LGTB. Pero esa soledad en ese colectivo y a esa edad, ¿empieza a esa edad o la soledad se siente desde mucho antes? Y te dicen de pequeño, te dicen, pero tú eres tan malo que no te vas a casar, vas a estar solo. Entonces, eso, un día, otro día. Pero eres tan malo que ¿quién te va a querer a ti? ¿Quién te va a querer? Depravado. Y tú y lo sientes con las primeras exclusiones de claro, de familia, de mirada, del tío, del claro, abuelo, de lo que sea. Eres un perverso. Entonces, a mí volviendo un poco a la infancia, ¿no? Como tengo a un tío que he querido mucho y es un tío mío que lo que pasa es que en ese sentido tenían que corregirnos, ¿no? Y querían. Entonces, él venía de Holanda y traía, en ese momento éramos mi hermano el mayor y yo solos. Y traía los regalos. Yo estaba esperando que viniera mi tío porque nos tenía un regalo. Entonces, yo estaba en la cocina, me llamaba, ven. Y a mi hermano le dio un coche y a mí me puso una muñeca. Yo vi la muñeca, ¡ah! Mira, voy a cogerla y mi tío me la coge y me dice, maricón. ¡Fua! Y la tira encima de un mueble. Y yo, ahí empecé a decir, mi vida va a ser un poco complicada, ¿eh? O sea que lo que me se vienen cositas. Sí, claro, entonces todo eso que te van diciendo llega un momento que tú te lo crees. Que vas a buscar el suicidio. ¿Por qué ha habido tantas personas del colectivo que se han infectado con el VIH? Porque era una forma rápida de irte de este mundo, ¿no? Es decir, bueno, ya está, ya no quiero. Y tienes que trabajar con él, esa persona, en valorarle, en ver todo lo positivo que tiene, en decir que su felicidad está en su mano, pero que también tiene que construirla. Claro. Y que tiene que amar, que tiene que arremangarse, no quedarte en tu casa ahí con esa lamentación, ¿no? Muchas veces venían, ¿qué me has programado? Yo nada, no te programo nada, como no programes tú, ¿qué vamos a hacerte? Es cambiar también esa mirada, ¿no? Esa mirada de que no sirvo, me tienen que guiar a decir, no, tú eres protagonista como soy yo. O sea, ese empoderamiento es fundamental. Y también empatizo con el hecho de que, como diría mi sobrino, que es muy joven y juega videojuegos, hay personas que nacieron con la vida en modo difícil y hay otras que nacimos con la vida en modo fácil. Sí. Entonces, también tener que arremangarse denota que tienes una lucha pendiente. Y hay otras personas que no nacimos con esa lucha pendiente, que es duro, ¿no? Que cuando hablamos de cuándo comienza este tema de la soledad, claro, dependiendo de justo la vida como empieza, en modo fácil o en modo difícil, y retomando en la escuela, al final yo pienso que esto que la escuela tiene, que es se centra en el individualismo y hace que realmente en sus materias la evaluación es individual, el trabajo es individual, la meritocracia, etcétera, etcétera, es individual, y los momentos colectivos son los voluntarios, los no controlados, que es el recreo y es la tarde. Entonces, cuando tú perteneces a un grupo vulnerable, a un grupo más excluido, a un grupo diferente, con unas características diferentes, lo que sea, hace que, claro, en las clases es individual, en el patio es libre y por tanto te van a aislar, y en la tarde vas a seguir aislado. Quizá, si en la escuela tuviera una mirada más colectiva, donde el colectivo se trabaje ya desde donde sí está un profesional, un educador, pues estaríamos fomentando esa parte de oye, somos equipo, somos grupo, somos tal, otra forma de mirada, pero realmente, claro, la escuela al final es un lugar muy individual y dejas lo grupal, lo colectivo, en un lugar muy voluntario, por tanto la soledad te abruma, ¿no? Te abruma. Te abruma, te llena. Te llena y además te guía. Y te crees que es tu futuro. Entonces llega un momento que al principio pues te puede parecer bien, ¿no? Pero cuando empiezas a ser un poco dependiente o necesitas que ese abrazo, esa mirada, ese sentirme útil, ¿no? Entonces ahí es cuando ya dices tiro la toalla. Y empiezan todas las depresiones. La depresión es una puerta para irte de este mundo. Dice, ya no quiero sufrir más, ya lo dejo, ¿no? Y no es 1 ni 2, es muchísima, más del 30 y tantos % son más personas que lo han creído, ¿no?
Entonces, por eso que digo, tampoco se nos prepara para ese cambio, ¿no? Estamos en una sociedad donde el tema habitacional, ¿no? También. ¿Por qué no? En Madrid tenemos algo tan maravilloso que ahora vienen los ingleses y nos cambian el nombre y te dicen un co-housing, cuando tenemos nosotros una palabra tan bonita que es una corrala, que eran las corralas. Sitios donde convivíamos, donde nos aguantábamos y donde hacíamos comunidad. Total. Hacíamos comunidad. Hoy yo hacía unas croquetas y veía al otro que no, toma, que tenía el gato que me tenía que ir, yo no te preocupes, que tenía el abuelo enfermo y en la cama y todos nos echábamos una mano, ¿no? Entonces te sientes comunidad, te sientes... Creo que eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? No solamente la fundación, lo que pasa es que ahora hemos intentado y vamos a abrir la primera residencia, pero por eso, porque tenemos que dar respuesta a esas personas ya muy deterioradas, con dependencia, donde necesitan una atención 24 horas. Pero no olvidamos que estamos con eso, con generar esos espacios de habitabilidad, donde tú tengas tu espacio privativo para cuando te dé la gana, pero que abras la puerta y convivas con los demás, de que hagas... Y entonces esa soledad ya va a ser deseada. Eso es. Porque vas a decir, no, yo no aguanto a este más, esta Antonia me ha dejado la cabeza loca hoy, voy a mi cama, hasta luego bonitas, mañana nos vemos. Deseada es otra cosa. Claro. Y ahí, Federico, para bajar a la escuela, ¿tú crees que se pueden prevenir estas invisibilizaciones y estas soledades en la escuela? ¿Cómo vemos que esto se puede realmente ir eliminando en la educación? Pues, claro, en la educación, y sabéis que eso no entra en los currículums escolares de la formación del profesorado. Cuando tenéis o se tiene hablado de la diversidad o que el mundo es diverso. Entonces no te dan herramientas, no puedes transmitirlo. Entonces muchos cuando vamos, porque hemos estado, nosotros yo empecé también con todo el tema de la educación sexual, con las campañas de Póntelo, Pónselo, de la Matilde, que era divertidísimo, yo me la pasaba, bomba, iba como los profesores, y eran muy resistentes, estábamos en los centros de formación del profesorado, entonces cuando les decíamos, bueno, si te has dado cuenta que tienes algún alumno, alumna diversa, yo no tengo ninguna. No existe. Y no existe nada. Y si vamos a poner que existe. Yo no la atendería, ¿eh? Yo no la atendería, prefiero. No. Y algunas maestras, y además decirlo cuando yo soy maricón, prefiero tener un hijo drogadicto, heroinómano, a un homosexual. Pues no sabes lo que... Al final la vida también te va a ir mostrando, como decíamos antes, el tema de los colores, porque fíjate que llegará un momento en el que nos demos cuenta de que todos somos especiales y que todos somos diversos. Vamos a seguir sumando siglas al grupo. LGTB++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  Si es que todos somos del mismo grupo. Claro. Si es que todos somos del mismo grupo y todos tenemos nuestro gusto, nuestra capacidad, nuestros intereses y todos pertenecemos a una bandera llena de colores, ¿no? Claro. Y ahí no se queda nadie porque todos estamos ahí, ¿no? Pero fíjate el trabajo que se está haciendo también desde la diversidad. En la diversidad, que no solamente es... Y ahí estamos todo el mundo. Todo el mundo. A ver que no tiene una discapacidad. De olor, de vista, No, creemos que solamente eran los... En mi época, cuando se llamaban subnormales. Creo que todo eso, como no se den herramientas o en el profesorado y en la sociedad, pues tengamos ese debate y tengamos esos conocimientos de esa diversidad que nos va a enriquecer. Porque si nos aceptamos, cuando estaba también en la Comunidad de Madrid, que tenía un centro de menores
y que teníamos que estar. Y éramos los primeros que teníamos que ir a los centros educativos a decirle, oye, es que este niño es gay, que esta niña es trans, que este niño, esta niña tienes que... No, que es chino, que es porque se empezaron a venir toda esta diversidad, ¿no? Digo, ¿cómo puedes enriquecerte? El decir, que te cuente el chino cómo ha venido de su país. ¿Por qué ha venido de su país? Hazle hueco. No, yo tengo que hacer. Entonces, claro, se os ha metido y se nos mete en las universidades lo que tenemos que hacer. En vez de hacerte una mentalidad mucho más abierta. A mí hay una cosa como docente que me transformó y puede parecer muy sencilla, pero creo que vale la pena explicitarla porque puede que ayude a otras personas que se dedican a la docencia, ¿no? Y eso que creo que hablo entre comillas de la legitimidad de haberme acercado a la educación, afortunadamente, desde muchos ámbitos, desde la educación no formal, igual que Sergio, la educación formal, la educación universitaria. Y es que, bueno, tradicionalmente el papel de la escuela era poner al docente en el centro, ¿no? Esa persona con el conocimiento supremo y el resto uno... aguantar ahí. Eso es. Y transitamos a un momento en el que incluso las leyes educativas hacían hincapié en poner a la persona en el centro, ¿no? El individuo, la individuo. Bien. Y ahora a mí me transformó mucho entender que hay que poner a la comunidad en el centro. Exacto. La comunidad, un grupo de personas intergeneracionales, diversas, y que sin la comunidad no vamos a lograr dejar de invisibilizar, vivir en la vida. Sí. Y a mí me resultó muy transformador entenderlo, porque yo no era esa docente que había entendido que se educa desde la comunidad y que todo educa. Todo, porque si solamente te centras en la persona, que es importante, la persona en el centro, pero a lo mejor esa persona tiene una visión distorsionada. Entonces, vamos a ayudarnos. Y es lo común, lo comunitario, lo que va a ayudarte a ir construyendo un proyecto de vida, porque la educación tiene que ser eso, darte esas herramientas para que tú tengas tu proyecto de vida. Sí. O sea, al final la comunidad, lo colectivo va a construir al individuo, ¿no? Claro. O sea, está clarísimo. Oye, estamos en el punto ya de la escuela para pasar a la sección de preguntas de educación. Entonces vamos a ir con el tipo que tienes que elegir entre 3 opciones. Son difíciles siempre, ¿vale, Federico? O sea que tranquilo, porque cada pregunta, las respuestas son complejas. Eliges una y la argumentamos. Primero, ¿qué frase te chirría más de las que dices a veces como, ay, cuando oigo esto, ¿no? Que son sobre educación. Voy con 3 opciones, a ver cuál te chirría más, ¿vale? A, en el cole no se educa en casa. B, aquí no se viene a hacer amigos, se viene a estudiar. C, ahora se ha perdido el respeto, la autoridad del profe. ¿Cuál te chirría más? Las 3, pero bueno, si hay que coger una, la última, eso de que los profesores... Claro, es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? El que partimos de un modelo donde es que el profe es el que tiene que saber todo, al decir, no, yo tengo que acompañar y tengo que aprender continuamente, porque continuamente estamos aprendiendo. Entonces yo no soy un contenedor, no soy un diccionario, para eso ya está ahí, sino tengo que acompañar a las personas que están conmigo. Federico, me encanta lo que has dicho porque me van a permitir que les cuente una anécdota que me encanta relacionada con la necesidad de estar aprendiendo todo el tiempo como docente. Y yo siempre cuento que para mí, y utilizo la palabra transformador, que no es la primera vez que lo digo, resultó transformador un momento en el que yo estaba a punto de empezar una clase de física y química con mis estudiantes de segundo de la ESO. Aprovecho para abrir un paréntesis y decir, un alumnado que siempre me dio mucho espacio, mucho amor, que se apoyó en mí y tuve la suerte de alguna manera sentir que podía acompañarles y que se apoyaban y bueno, como persona me enriquece mucho haber pasado por esa etapa tan bonita con una gente lindísima que tenía al otro lado del pupitre. Y me resultó muy transformador un día en clase de física y química que una alumna muy curiosa y muy despierta me dijo, profe, antes de empezar te puedo hacer una pregunta, pero no tiene que ver con física y química. Digo, sí, claro, lo que tú quieras. Claro. Y me dice, profe, y ella, oye, que es una pregunta muy profunda y que siento que para segundo de la ESO hacerla de ahí en público, pues tuvo para ella su incomodidad, ¿no? Dijo, mira, profe, es que si tengo una inquietud, si yo tengo enfrente a una persona que me dice que se llama María, pero yo sé que es un chico y va vestido de chica, pero también tiene cosas de chico, ¿yo cómo me dirijo a esa persona? ¿Como hombre o como mujer?
Pregunta increíble. Claro. Bueno, para mí fue un antes y un después. Claro. Y yo dije, muy bien, señores y señoras, a partir de ahora vamos a hablar de diversidad. Exacto. Y fue, te prometo, que un momento en el que yo dije, sí, señor, esta generación con esas inquietudes que tiene esto, hay que abrir un espacio, y si no hay que dar física y química ese día y en toda la semana, eso es la vida. Y esa inquietud tan respetuosa que ha tenido esta persona sembró un momento de apertura. Puedes responder a lo mejor. Claro, y yo le dije, bueno, pues si te ha dicho que se llama María y se está identificando como mujer, pues tú continúa. Y si tienes dudas, pregunta y habla con ella. Qué fácil se acaba cuando hay un diálogo, ¿verdad? Sí. Cuando miras a alguien a los ojos, claro, y le preguntas lo que haga falta. Y porque al final, cuando tienes una duda, cuando tú sientes no sabes cómo hacerlo, pues al final lo más sincero es preguntar. Claro, preguntar. Pero fíjate, eso en el sistema educativo. Pero nosotros que estamos también en el sistema penitenciario, que hemos ido y tenemos un grupo que se llama Rejas Rosas, que estamos trabajando con el colectivo dentro de las centros penitenciarios para que ellos tengan herramientas y cambien ellos allí. Y están cambiando. Pero nos ha costado un horror el cambiar la mentalidad de algunos funcionarios y funcionarias de prisiones que decían esto mismo. Estábamos hablando de que, vamos a ver, si tú ves que está vestida y que se llama María, pero a mí no, porque en el carné pone Pepe y yo le llamo Pepe. Digo, mira que eres obtuso, tío. Eres muy obtuso. Hay que abrirse. O sea, que no solamente es el sistema, sino que estamos muy... por esa misma historia, que si empezamos en la escuela, vamos a abrir, porque y va a decir, bueno, pero si mis compañeros ya lo he tenido, ya hemos hablado, ya lo hemos trabajado, van a ir superándose. Totalmente. Federico, otra pregunta difícil, ¿preparado? A ver. 3 posibles respuestas. Si hubiera un chip que se pusiera a los estudiantes, ¿sí? Directamente, y que les integrara en el cerebro un contenido, ¿cuál debería ser ese chip? ¿Qué contenido? A. Varios idiomas, para ser multilingüe de golpe. B. Toda la historia de la humanidad. O C. Todos los conocimientos científicos. Yo, hombre, haría el chip del lenguaje, o sea, de poder hablar. Porque puedes viajar, y además en los viajes también son muy educativos, aprendes muchísimas cosas y aprendes también del lenguaje. El lenguaje es muy importante, porque si no te crees que eres el dueño del mundo, como está el loco este de Trump, que es como es inglés y es su americano, y también los japoneses, también Es bonito porque también es verdad que el lenguaje no solo te da la herramienta de comunicar, también te da cultura, te da comprensión del mundo, te da muchas cosas. ¿Vamos con la 3? Venga, vamos con la 3. ¿Cuál de estas cosas te gustaría mantener de los ciclos de infantil a los ciclos de secundaria? ¿Vale? A. Poder aprender experimentando. B. Tener una asamblea cada mañana. C. Poder recibir más afecto por los docentes o de los docentes. Son muy complicadas, porque son interesantes, pero yo creo que es la primera, experimentar. Creo que tienes que aprender también a fracasar, a hacerlo mal, que no pasa nada. Wow. No pasa nada. Entonces, ese acompañar, que lo he hecho mal, sí, y yo. Mira, yo soy calvo. ¿Y qué? Vamos a ver. Es verdad que cuando son pequeños les dejamos más frustrarse y cuando son mayores no, y cuando el error es que si no cometen errores no hay aprendizaje. Claro. O sea, tiene que haber esa experiencia. Y en el cole está, normalmente cuando ya son mayores, ¿no? Si te equivocas está mal. No te puedes equivocar. Hay presión sobre equivocarse. Hombre. Cuando todo el mundo que ha aprendido en la universidad, de manera profesional, en los ciclos formativos, parte del proceso es no saber hacer las cosas, hacerlas mal para luego poder hacerlas mejor, ¿no? Claro, pero además porque hemos tenido un sistema educativo muy memorístico, ¿no? Y tienes que aprenderte esto, los Reyes Godos, pero no los conozco, los Reyes Godos. Qué bueno. Pues Federico, para cerrar el episodio, que estamos llegando al final, te queremos proponer un desafío. ¿Preparado? Sí. ¿Y ese desafío? Ay, no, me he saltado una pregunta. Ay, perdón. No, está perfecto. Perdón. Un desafío. Que si tienes alguna pregunta, a lo mejor lo que pasa es que te falta una pregunta interior. Ahí vete reviviendo. Aquí la imperfección y el derecho a equivocarse y llevarlo con total naturalidad. Mira, tan divina. Qué bien, ¿cuánto has trabajado poder fallar, eh? Claro. Te queremos proponer un desafío y es el siguiente. Y es que nos compartas qué características le atribuirías al compañero o compañera de mesa perfecto
para que acompañar, imagínate, a un sobrino que tú tengas, elegirías? Tú dirías, oye, qué bueno hubiera sido tener un compañero de mesa, una compañera que tuviera estas características. ¿Cuáles serían? Las características, primero, que tuviera una escucha activa. El saber que va a estar ahí, que te va a observar y que te va a acompañar. O sea, no te va a juzgar. No somos jueces, eso ya tienen su papel, sino que sepan que cuando necesites, y yo esté también dispuesta, que a veces yo tengo otras cosas que hacer. No voy a estar aquí de sumisa si no me metía con el BDSM, esos de los sumisos. Entonces, tener una persona que te acompañe, ¿no? Y que no te juzgue. Me parece una característica increíble, ¿no? Para un compañero o compañera. Bueno. Claro, no que te diga lo que tienes que hacer. Todo lo que tienes que hacer, que eso no es muy normal, eso es de vecinas. Esa, bueno, yo, estando en su lugar, ¿qué le ha puesto? Total. Bueno, Federico, pues llega este momento de despedida, que nos ha encantado y nos gusta compartir al final una reflexión tuya, una que hemos escuchado en una entrevista, que tiene mucha sencillez y tiene mucha potencia. Y hablo comillas porque me encanta. Dice, nadie nos ha dado nunca una dignidad. Nos decían, tienes que ser normal. Y la respuesta es, yo ya lo soy. Muchas gracias, Federico. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Pues hoy, como es habitual, despedimos el episodio citando, bueno, en este caso, a un colectivo. Y es a todas las personas del colectivo LGTBIAQ+, que se atrevieron a organizarse, a fundar asociaciones, a llegar a puestos políticos para defender sus derechos a existir, a ser quienes son, y para que nadie nunca más vuelva a ser invisible. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. No estudié para esto. Un podcast de la Red Internacional de Educación en Alianza con Ashoka.